Un gusto saludarlos. Doctor Mengíbar, ¿me escuchan bien? Perdón, disculpe, Le doctor escuchamos muy Mengíbar. bien. Le escuchamos muy bien. Correcto, Adelante, doctora. muy amable. En primer lugar, agradecerles a ustedes la cordial invitación que me han extendido. Es un gusto poder compartir esta mañana junto a ustedes. Como bien me han comentado los colegas catedráticos que me han antecedido, ciertamente hay muchos puntos de coincidencia. Y de pronto yo quisiera iniciar compartiendo algunas ideas que se desprenden de esta perspectiva que tenemos de que vivimos en tiempos líquidos. Idea que evidentemente fue trabajada durante muchos años por el gran filósofo Zygmunt Bauman. Y en esa mirada y en esa línea podríamos también señalar que la educación está pasando por un proceso de cambios permanentes. Cambios que evidentemente nos orientan a nosotros a mirar el futuro con mucha incertidumbre. Todo lo señalado en verdad nos está perfilando un futuro totalmente distinto, diferente al que nosotros conocíamos. Me parece importante a partir de ello situar brevemente la configuración de qué era la educación, digamos, antes del 2019. Una educación que para nosotros, a partir de los comentarios vertidos por los colegas, era muy conocido. Conocido en el sentido de que sabíamos cómo desplazarnos dentro de estos escenarios. Sin embargo, durante los dos últimos años, el 2020 y el 2021 específicamente, donde la pandemia se ha acentuado, las tecnologías en general han permitido ser una alternativa que ha ayudado a continuar con el servicio educativo. En opinión de muchos académicos, el 2020 específicamente fue un año de experimentación, pues se utilizaron plataformas diversas, recursos diversos, metodologías diversas que fueron evidentemente configurando escenarios nuevos para todos nosotros. Sin embargo, frente a este escenario, evidentemente han acentuado algunos elementos que ya empiezan a ser parte del discurso educativo. Ahora, con mayor significatividad, podemos de pronto empezar a dialogar sobre el aprender a aprender. Empezamos también a discutir sobre nuevas teorías del aprendizaje. Empezamos a plantear la idea de ver nuevas tecnologías que van emergiendo. Y en esa mirada, la configuración de quienes son nuestros estudiantes también ha cambiado. Todo eso evidentemente fluctuando en una sociedad que ahora se caracteriza por ser una sociedad red. Y en esa línea podemos también ir identificando que el aprendizaje se está perfilando como un escenario en el cual se generan nuevas oportunidades, oportunidades en las cuales empezamos también a acentuar el uso de expresiones como aprendizaje ubicuo, entendido en esta posibilidad de aprender en todo momento y en todo lugar. Hablamos de aprendizaje en red, estamos hablando de conectivismo, hablamos de aprendizaje autónomo, aprendizaje rizomático. La pandemia en realidad ha constituido un catalizador que, como ustedes pueden ver en la imagen, ha logrado transformar la concepción que nosotros tenemos del aprendizaje. Una concepción que está muy bien vinculada a los comentarios iniciales que han señalado los dos colegas que me han antecedido. En realidad, pues, lo que estamos viviendo en estos momentos es la caída de los viejos paradigmas, como lo han señalado, que se han perfilado en los siglos anteriores. Pero es importante también hacer una revisión sobre esta perspectiva, porque si nosotros estamos pensando en que el aprendizaje ha cambiado, tenemos que tener claridad en qué aspectos ha cambiado. Como ustedes pueden ver en la primera imagen, por ejemplo, donde ven una mano y donde hay una entidad educativa, que puede ser una universidad o puede ser una escuela, lo que estamos de alguna manera tratando de asumir y comprender, que no es tan sencillo, es que el aprendizaje hoy por hoy es un aprendizaje abierto, entendido como este nuevo escenario donde los contextos, donde el alumno, el estudiante tiene la posibilidad de adquirir aprendizajes,
no es el mismo que teníamos antes. Ahora podemos hablar de contextos formales, aquellos que están regulados específicamente por el sistema educativo de nuestros países, podemos hablar de contextos no formales y mucho más ahora hablar de contextos informales que permitan generar aprendizajes significativos para quienes evidentemente están en este proceso de discentes. Otro aspecto que me parece necesario traer a esta reflexión es pensar en un aprendizaje que ya no es solamente individual, sino que a partir de la dinámica que el mercado laboral también va generando, este aprendizaje tiene que sintonizar. El anterior colega justamente hablaba, los cambios en los aprendizajes no solamente son cambios coyunturales, sino también cambios históricos. Respondemos a estas situaciones a partir de los requerimientos que la sociedad también demanda. Por ello, justamente ahora hablamos de un aprendizaje que cada vez se vuelve mucho más colaborativo, mucho más social, pero que eso no quita que nosotros como docentes debemos considerar que es un aprendizaje también personalizado. Es decir, debemos reconocer que cada vez más hay estilos de aprendizaje diferentes y que el trabajo que hacemos, ya sea desde la escuela o ya sea desde las universidades, debe ir ajustado también a esos cambios. Per se que ahora tenemos que integrar un nuevo elemento, que es el que justo nos reúne en este espacio, que es el tema de las tecnologías, entendiendo que ahora estas tecnologías pueden ser elementos potenciadores e impulsores de fortalecer o promover nuevas habilidades cognitivas entre nuestros estudiantes. En esa misma perspectiva, los animo a considerar que el aprendizaje ahora es cada vez más visual. ¿Cómo estamos logrando generar estos aprendizajes? Pues a través del uso de diversas pantallas a los cuales nuestros estudiantes están muy habituados. Esto evidentemente configura una situación distinta a la que teníamos antes. Es decir, el uso de pantallas que median estos procesos de aprendizaje para nuestros estudiantes hace que hablemos ahora de un aprendizaje que se moviliza en todo espacio y en todo momento, y lo cual configura lo que para nosotros pues constituye este gran aprendizaje ubicuo. Entonces, en esa mirada, creo que hay que pensar en cuál es el reto del docente. Antes del 2020, como ya lo habían también señalado, se podría decir que el escenario educativo estaba perfectamente controlado. Sabíamos quién enseñaba, que era el docente. Sabíamos quién tenía que aprender, que era el alumno. Pero la pandemia nos ha generado un cambio brusco que ha redefinido ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pues ha necesariamente tenido que incorporar un elemento poco cercano, quizás en algunos escenarios, en algunos países mucho más cercanos, pero en otros, propiamente los latinoamericanos o los centroamericanos, seguramente muy distante, que ha sido el tema de la tecnología, el cual cambió de manera abrupta este escenario que conocíamos. Creo que es importante comentarlo porque como docentes tenemos que dar cuenta de que este bombardeo de tecnología al cual nos hemos visto sometido ciertamente ha reconfigurado nuestro escenario, pero ese escenario que conocíamos, al cual estábamos habituados, ha entrado a un proceso distinto, donde este docente ha tenido que ver su trabajo mediado por la pantalla. Y no solo por la pantalla, atención, sino que además es importante considerar la presencia de diversos elementos que han configurado un nuevo ecosistema. Miren ustedes, y justamente a partir de ese ecosistema es que el mayor reto que tenemos ahora como docentes es pensar en cómo podemos promover desde nuestra labor gratas experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes. En realidad, desde mi reflexión, creo que el sentido de pensar en todos estos elementos que están configurando el ecosistema digital que hay en torno a la educación es considerar de qué manera estos elementos pueden conducir al desarrollo de gratas experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes. Sin embargo, creo que otro aspecto que no podemos dejar de pensar o de considerar es que estamos en medio de una abrumadora situación donde hay mucha información y donde se va también generando mucho conocimiento. Ciertamente todo ello supera nuestra propia capacidad de atención y frente a ello
hay que pensar en una nueva configuración del desarrollo profesional del docente. Un desarrollo que tiene que estar no solamente de alguna manera orientado al conocimiento de nueva tecnología. Creo que el gran debate y la gran discusión que me animo a compartir con todos los presentes es que no debemos sujetarnos solamente a la instrumentalización de la tecnología, sino que debemos lograr conocer cuál es el valor añadido que la tecnología le da a nuestro trabajo. Entonces, me parece importante también mirarlo desde la oportunidad y la posibilidad que la tecnología genera al aprendizaje. Hoy por hoy no podemos ser nosotros, docentes, de alguna manera, quienes se encarguen solo de dar eco al poder que tiene la tecnología, sino que más allá de eso, nosotros más bien debemos lograr que esa tecnología perfile nuevos escenarios de aprendizaje, que de buena manera podrían ser esos escenarios que contribuyan a lograr la tan ansiada innovación de la que tanto estamos comentando. La innovación parte por generar cambios. Al inicio de este panel, justamente a través de sus intervenciones, ustedes hablaban de cambios, modificaciones, pero cambios y modificaciones ¿en qué? Justamente en el escenario en el cual nosotros estamos interactuando. Y esto en verdad es lo que configura la innovación, innovación que también responde a los deseos institucionales, a las características que de pronto las autoridades o los propios docentes podrían considerar como nuevas innovaciones para el trabajo que se viene desarrollando. En esa mirada me parece importante tener cuidado en el hecho, nuevamente, de pensar que la tecnología tiene que integrarse al trabajo educativo. La tecnología sola no puede ser el centro de atención del proceso de enseñanza-aprendizaje. Me parece importante y necesario que tomemos en consideración este aspecto, porque a partir de ello nosotros debemos pensar que requerimos como docentes considerar acciones diversas dentro de este proceso de planificación al cual siempre estamos habituados a realizar, pensar de qué manera la tecnología se puede integrar de manera planificada al desarrollo de nuestra labor docente, definiendo propósitos específicos que garanticen de manera real, de manera concreta, de manera significativa, los aprendizajes que nuestros estudiantes van a lograr tener. Ahora bien, creo que en esta reflexión me parece necesario incorporar un tema que en mi opinión y en el desarrollo del trabajo que venimos realizando en la maestría de integración de las tecnologías educativas para la educación, donde quien les habla es la coordinadora de investigación, el tema referido a las ecologías de aprendizaje. Hoy por hoy necesitamos tomar claridad de cómo estamos configurando y cómo se van entendiendo las ecologías de aprendizaje, no solo de los alumnos, que ese es un tema importante, sino también de los docentes. Los docentes quienes en conjunto nos hemos visto sometidos a entrar en un escenario que es nuevo para nosotros, en el que estamos haciendo muchos esfuerzos por adecuarnos a todos estos cambios, pero donde necesariamente tenemos que tomar claridad como, al menos como personas que estamos inmersas en ella, de cuáles son estas dimensiones que van configurando nuestras propias ecologías de aprendizaje. Es decir, cómo aprenden realmente los docentes y cómo aprenden realmente los alumnos debieran ser dos preguntas que considero deben ser punto de reflexión para las diversas organizaciones educativas. Si nosotros tomamos en claridad estos elementos, podremos entrar a tallar en estas dos dimensiones que son importantes. Me voy a centrar brevemente solamente en el docente. Pensar y considerar cuáles son las concepciones, las creencias que tiene el docente sobre el cómo aprende, cuáles son las motivaciones que lo orientan a aprender, cuáles son las expectativas que evidentemente se generan a partir de estos aprendizajes, por qué nos capacitan tanto y por qué tenemos que ser capacitados, porque hay un concepto que se ha empezado a incorporar y que está configurando la nueva forma de aprender, que es pensar en un aprendizaje para toda la vida. Y en esa perspectiva es necesario también considerar que en el aprendizaje hay una dimensión experiencial que toma mucho valor. Y dentro de esa dimensión
hay que considerar los elementos que ustedes pueden ver en la imagen, las relaciones que se generan, los recursos que intervienen, las acciones que se vinculan y el contexto en los cuales se desarrollan. Contextos que, como ya había señalado, están referidos a estos contextos formales, no formales e informales, donde el docente también aprende. El día de hoy, por ejemplo, estamos reunidos. Este es un contexto evidentemente no formal, donde estamos nosotros enriqueciéndonos y generando una interacción de aprendizaje. Pero para motivos propios de la reunión y del panel, creo importante compartir con ustedes que uno de los aspectos que está siendo dejado de lado es el tema de los recursos. ¿Cuáles son los recursos que intervienen en el aprendizaje? ¿Cuáles son estos recursos tecnológicos que en estos momentos están mediando el aprendizaje, reitero, de los alumnos, pero más aún sobre todo de los docentes? Si nosotros queremos conducir el trabajo en las diversas organizaciones educativas que vayan orientadas al cambio, la mejor recomendación es que los diversos cuerpos docentes, cuerpos directivos de cada organización educativa se tomen los espacios necesarios para reflexionar en este aspecto, de qué manera aprenden nuestros docentes en nuestras entidades, para de tal forma también lograr generar propuestas formativas que ayuden a enriquecer estos aprendizajes que queremos o esperamos que nuestros docentes logren. Ahora bien, algo que me parece importante es, en razón de lo que ya se ha señalado, la tecnología en realidad nos brinda ventajas y posibilidades. A partir del uso de estos elementos diversos que tenemos ahí en la imagen, pensar en cuáles son los entornos personales de aprendizaje es un tema no de ahora, no de la pandemia, sino de antes, sino que ahora ha cobrado mayor, digamos, consideración en las diversas discusiones y debates que se va generando en la academia. El tema de la gamificación, considerar en este aspecto, por ejemplo, el tema del Flip Classroom, el tema de la realidad aumentada, el tema de la narrativa transmedia, con la relevancia que tiene ahora entender cómo los medios están influenciando dentro de estos procesos de aprendizaje. Y seguramente habrán diversos aspectos que todavía podrían ser considerados. Sin embargo, todos ellos orientados hacia un aspecto esencial y estratégico de toda organización educativa, que es la innovación. Voy cerrando entonces con esta lámina que seguramente despierta en ustedes diversas reflexiones y que particularmente me anima a señalarles que nosotros tenemos que tener claridad de que si bien se nos ha solicitado en estos 2 últimos años tomar mucha decisión, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel personal, en torno a las plataformas, las herramientas, los recursos, que evidentemente eran los más convenientes en esos momentos para continuar brindando el servicio educativo. A mí particularmente me parece que todos estos aspectos hay que configurarlos en una nueva expresión que ya la han ido señalando, que está referida a las nuevas pedagogías que se están configurando en estos escenarios y que de alguna manera nos invitan a pensar en nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender y que estas a la vez tienen su correlato en nuevas formas de evaluar, aspectos muy esenciales si queremos tomar la discusión de la enseñanza y el aprendizaje como punto de agenda para nuestros próximos trabajos. Me agradaría con esta última lámina cerrar y solamente señalarles que hoy por hoy ciertamente necesitamos optimizar las competencias digitales. Se nos ha pedido, se nos ha solicitado, se hace una exigencia de las entidades educativas. Sin embargo, creo importante comprender que estas competencias no pueden estar asociadas solamente al conocimiento de la tecnología, sino que más bien nosotros, desde un punto de vista de innovación educativa, debemos reconocer el valor que brinda dicha tecnología al trabajo que vamos haciendo. El doctor Mengíbar lo comentó en una de sus intervenciones. La idea no es hablar de calidad, perdón, de cantidad, sino más bien de calidad de recursos que tomen una posición interesante, significativa para nuestros estudiantes. Muchísimas gracias.